a la industria alimentaria, bueno, me imagino que a toda la industria en general se le plantean en los últimos años cada vez surge un reto distinto. Yo recuerdo desde que empezamos con el tema del ciclo del carbono, que si los ciclos de vida y demás, que siempre dicen que el que no se adapte pues no tiene futuro y demás. Luego estas cosas muchas veces se quedan en que son pequeños pasos, pequeñas mejoras que hacen avanzar al sector, a la industria, pero nunca son o no siempre son tan determinantes como se plantea en principio. Ciclo de vida carbono, food defense, bueno, son cosas que nos ayudan, pero que no suponen un tema drástico para seguir siendo competitivos o no, son mejoras. ¿Es lo mismo la industria 4.0? ¿Es una moda nueva que estamos oyendo, un tema más que va a pasar? Ahí es donde está un poco la clave. En este aspecto, yo desde el punto de vista de como empresa, llamémosle, Cenetia también somos una empresa, creo que realmente esto es algo diferencial de otras cosas que hemos venido oyendo hasta el momento. ¿Y por qué es diferencial? Porque estamos hablando de que ya vamos a utilizar una serie de tecnologías que están suficientemente maduras, todavía tienen que madurar mucho más, pero que tienen ya un grado de madurez suficiente como para que sean implantables y de utilidad en todo el sector. De hecho, estas tecnologías, a nivel, como se ha dicho antes en las anteriores ponencias, a nivel social se están utilizando ya continuamente y lo que hay que hacer es aplicarlas a la industria. En cualquier caso, tampoco es un tema tan fácil, porque yo he oído hablar de la revolución industrial 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar con la 4, pero yo creo que la 3, al menos en el sector alimentario, ni siquiera está suficientemente implantada. O sea, que son tecnologías o revoluciones que hay que ir abordándolas y continuando trabajando en cada una de ellas. Yo creo que ahí estamos todavía a mitad de camino de la 3, pero no hay que olvidar que hay que empezar ya a dar pasos en la 4, porque si no, sí que en este caso nos podemos quedar fuera. ¿Y por qué nos podemos quedar fuera y por qué creo que es importante? Pues porque con este tipo de tecnologías podemos conseguir ciertas oportunidades que si no integramos este tipo de tecnología no las vamos a tener. ¿Oportunidades en qué? En aspectos clave que afectan a cualquier empresa. Ya digo, yo tomo como ejemplo la mía. ¿En qué CNTA? ¿En qué nos puede ayudar esto? Pues en que con este tipo de tecnologías tenemos capacidad para mejorar o para avanzar en lo que es productividad y eficiencia de la empresa, que eso es un tema básico para seguir siendo competitivos. 2, podemos aumentar lo que es la calidad y seguridad de los productos o de los servicios que nosotros hacemos. O sea, el control de calidad-seguridad. Otro tema, aspecto básico para una industria actual, ser competitiva. Y por último, y quizá lo más importante, podemos mejorar en el conocimiento de nuestro modelo o del modelo de control de nuestro negocio, en una palabra, de nuestro modelo de producción. Eso es lo que, quizá el aspecto más importante, el que nos va a ayudar este tipo de tecnologías, ¿no? Si conocemos nuestro negocio con toda la información necesaria, vamos a ser capaces de innovar en aquello que es de verdad importante, porque hasta la fecha se ha hecho mucha innovación, pero muchas veces mal dirigida. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que son las bases o las necesidades de nuestra propia empresa si no tenemos información suficiente. Entonces, con la industria 4.0 se trata de tener mayor facilidad para saber tener toda la información disponible para saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestra empresa. Bien, nos han hablado de temas generales de los beneficios de la industria 4.0, nos han hablado también de algunos aspectos concretos de cómo captar la información, qué tipo de información mediante sensores, qué tipo de información necesitamos capturar, qué magnitudes debemos medir, qué automatismo necesitamos para tener esa información en tiempo real y demás. Y ahora pasamos un poco a la otra fase de lo que es la industria 4.0, es con esa información que somos capaces de obtener, tenemos que ser capaces de utilizarla luego para algo concreto. Y en este caso, para utilizar esta información, hoy en día la única forma de hacerlo de una forma eficiente es digitalizar esta información. Y por eso entramos ya en el otro aspecto, que es no ya tanto los sensores y demás, sino en cómo utilizamos y manejamos y procesamos esta información para que nos resulte útil, porque es un poco la clave de esta industria 4.0, es tener los datos, pero ser capaces también de procesarlos de alguna forma para sacarle la máxima información. Entonces, tenemos que digitalizar toda esta información para tenerla integrada en un sistema. Integrada no quiere decir centralizada, porque ese es también otro fallo que ocurre a veces. Queremos hacer un gran sistema central y demás que no resulta práctico y flexible. Aquí en nuestro centro la experiencia nos ha dicho que muchas veces sistemas individualizados, como han dicho el ponente de Siemens, ¿no? Que cada software tiene su función, lo que pasa es que deben estar suficientemente integrados como para poder integrar toda esa información y sacar conclusiones claras. Por lo tanto, debemos tener un sistema con una información digitalizada, un sistema interconectado que nos permita
procesar la información, los resultados y sacar conclusiones claras. Entonces, en esta mesa vamos a hablar ya, entrar en lo que es todo el tema de la digitalización. Y para eso tenemos varios ponentes. El primero de ellos va a ser Íñigo Navarro, que es director técnico de Lara. El Lara es una empresa de tecnologías de la información, de TICS, que es un partner tecnológico de CNTA. Está colaborando con CNTA en todos aquellos aspectos relacionados con lo que es la eficiencia operativa de los procesos, sobre todo en la parte de digitalización de la información, de captación de la información y del procesamiento de la misma para sacarle el máximo provecho posible. Ellos se dedican a diseño de softwares, implantación de softwares en empresas, y insisto un poco en lo de implantación, ¿no? Porque no es un diseño de un software, sino que la clave está un poco en saber implantar adecuadamente ese sistema en una empresa y adaptarlo a lo que la empresa necesita. Entonces, él nos explicará más detalladamente en qué consiste su trabajo, el sistema y las soluciones que ellos proponen dentro de la industria 4.0. Cuando quieras, Íñigo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como ha comentado Javier Ignacio, vamos a ir viendo un poco más la parte de digitalización, qué es lo que supone y cómo la alineamos también con el presente, el medio y el largo plazo de lo que es la industria 4.0. Ahí está. Esta diapositiva estaba preparada antes de conocer la presencia de Mauricio. Entonces, bueno, viendo que luego venía, no quise quitarla, porque complementando todo el discurso de presentación que ha hecho, pues yo estuve analizando un informe del Ministerio de Industria, en el cual salían diferentes interlocutores de diferentes sectores y patronales, y uno de ellos era el alimentario, ¿no? Y lo que ponía esa frase, que me llamó la atención por la contundencia que tenía, ¿no? En el cual pues, eran conscientes de el ámbito de mejora que hay dentro del sector en muchas áreas, pero una de ellas la parte de digitalización. Herramientas de captura de información en planta y luego herramientas también fundamentales de análisis de esa información, que es lo que realmente buscamos, que es el objetivo último, mejorar la productividad de las plantas industriales. Entonces, bueno, para responder a esa necesidad, dentro de lo que es CNTA, me ha presentado Javier Ignacio como director técnico de Lara. A mí me gusta más, cuando estoy en un foro alimentario como es este, decir que somos parte clave del servicio de eficiencia operativa. La eficiencia operativa lo que busca es ayudar a la empresa alimentaria a mejorar su productividad. Como eso tiene muchas lecturas, nosotros lo abordamos con este tridente que podéis ver aquí en la diapositiva, donde por supuesto está CNTA, como un poco prescriptor, asesor y buen conocedor de todo lo que es el mundo alimentario, sus procesos productivos y más a más la parte de sensórica, microbiología que ya han presentado. Y luego dos patas fundamentales más técnicas, en la cual, como refleja aquí, se apoyan dos colaboradores expertos en sus temáticas. Una es la de la derecha, todo lo que es la parte organizativa, cómo mejoro mis procesos, es decir, voy a barrer mi casa antes de ponerla bonita, ¿vale? Necesitamos poner orden, eliminar despilfarros, reducir la variabilidad de mis procesos. Necesito, en definitiva, optimizarlos para que sean mucho más eficientes por sí mismos. Y luego, en ese proceso, necesito tener información, indicadores, necesito medirme y hacerlo en tiempo real y con datos fieles y con información sobre la cual yo pueda tomar decisiones. ¿Vale? Entonces ahí tenemos toda la parte que aparece aquí como de Lara Ingenieros y donde tenemos, como veremos a continuación, pues una herramienta, un sistema de gestión de planta, es decir, lo mismo que un ERP, pero aterrizado en lo que es la gestión de los procesos productivos. Optime es una solución MES, como os ha comentado anteriormente, que de forma modular permite dar respuesta a través de un sistema específico del sector a los requerimientos del control de producción, control de calidad y control de mantenimiento. Ya veis que la herramienta, siendo específica de planta, está totalmente interrelacionada e integrada con lo que es el ERP, que hace sus funciones, y por supuesto, y más a más, con todo lo que es la parte de planta, todo lo que son maquinarias, líneas automatizadas, autoclaves, toda esa información valiosísima de producción, de paradas, de variables de procesos, de puntos de control críticos. Es tremendamente interesante recogerla, pero con la intención de agregarla para a partir de ahí tener información, una vez más, clave de gestión. Yo necesito, en tiempo real o de la forma más inmediata posible, conocer qué tengo aquí. Cuando digo que tengo aquí me refiero a trazabilidad de materia prima, tanto directa como inversa, las paradas que tengo en mis líneas, por qué las tengo, cuánto duran, cuándo se producen y dónde, por qué,
¿vale? Toda esa información la necesito en tiempo real. Necesito igualmente en el sector, que es un sector donde el tema de los costes es todavía, si cabe, más crítico, el tener información detallada respecto a mi coste estándar donde tengo desviaciones, si en la materia prima, en la mano de obra, en el coste de la máquina, en el coste energético, ¿vale? Es una parte fundamental. Acompañando a esa, y sobre todo en el sector alimentario, con normativas cada vez más exigentes que conocéis de primerísima mano, con la IFS, la BRC y otras, está toda la parte de calidad. Aquí en calidad nos referimos principalmente a autocontroles que puede realizar el operario en planta, en laboratorio, y luego veremos que también datos de sensórica y datos de laboratorios externos. Veremos cómo lo hacemos a continuación. Y luego, en un sector que, como todos, cada vez está más automatizado, es clave toda la parte de la gestión del mantenimiento industrial, tanto el preventivo como el correctivo. Esperemos que más preventivo que del otro, pues necesito una herramienta que me permita recoger toda la información asociada para también medir cuál es la eficiencia de ese departamento de mantenimiento y tener todo una vez más digitalizado. Necesito esa información para saber cómo de bien cumplo mi preventivo, qué acciones estoy tomando, qué útiles y qué repuestos consumo. En definitiva, tener una lectura clave de ese departamento que, aunque muchas veces olvidado en el sector alimentario, pues es clave para que las plantas rindan como tienen que rendir. Como os decía, la parte de calidad, auditorías, cada vez son más rigurosos, cada vez son más estrictos. Hace falta una herramienta digital que tanto en planta, a pie de las líneas, como en laboratorio, como en centros externos, como con sensórica, me permita recoger todos los parámetros críticos de proceso, desde pesos, análisis microbiológicos, todas las variables que de algún modo u otro influyen en mi proceso o me solicita, bien un cliente o bien un auditor de una normativa específica. Aquí es clave y cada vez más toda la parte de la gestión óptima de las no conformidades, ¿vale? No como una penalización que nos identifica un auditor y tenemos que corregir, que también, sino sobre todo como una oportunidad de mejora, ¿vale? Aquí estoy hablando mucho de calidad, pero la no conformidad tiene un espectro mucho más amplio y aplica no solo a ser de calidad, sino también en prevención, en medio ambiente, cualquier tipo de gestión de no conformidad donde pueda analizar las causas por las cuales no estoy cumpliendo mi estándar y tengo que asignar una serie de tareas, acciones, responsables, fechas. Esa gestión también debe ser digitalizada para automatizarlo si cabe más. Vale. Eso es lo que estamos haciendo ya a día de hoy. Y como os decía, la industria 4.0, como han comentado aquí varios ponentes, provee de un conjunto de tecnologías clave. No quiere decir ni mucho menos que todos tengamos que empezar a trabajar con impresoras 3D, y menos en el alimentario, ni que tengamos que tener estructura en la nube o analítica avanzada de datos. Lo único que quiere decir es que son herramientas que, en la medida en que nuestro negocio lo necesite y tenga un retorno de inversión, las podemos utilizar para mejorar, ¿vale? Creemos que es una palanca que va a utilizar y que va a servir para dinamizar el sector. Pero bien es cierto, como decía Javier Ignacio, que antes de todo ello, de la 4 hay que construir la 3 o la 2 o el número que queramos poner. Vamos primero a digitalizar y automatizar la información, vamos a quitar el papel y a partir de ahí vamos a incorporar tecnologías que aporten más valor a los datos y a los propios procesos productivos. Como se suele decir, para muestra un botón. Entonces, aquí traemos un proyecto que estamos trabajando con CNTA, donde incorpora esa base actual, es decir, cómo gestionamos las plantas productivas y todos los recursos clave que en ella están, energía, mano de obra, todo lo que es la parte del entorno, por supuesto máquinas y sensórica, cómo esa información que ya empieza a estar consolidada en las plantas, cómo agregamos más valor con sensórica que puede estar desde el propio origen de la materia prima, hasta información clave de analíticas que hacen centros externos, como puede ser el propio CNTA para sus asociados, como bien conocéis. La solución se basa en una plataforma en la nube, que utilizamos, ya veis, conceptos de sensórica, cloud, análisis avanzado de los datos, donde integramos y recogemos la información de los diferentes actores de la cadena de suministro. Los centros externos, la propia empresa alimentaria con sus procesos de fabricación hasta la sensórica en campo y luego también, de forma muy especial, las bases de datos de especificaciones legales a nivel europeo. ¿Para qué? Pues para, además de analizar los datos de las muestras que enviáis a CNTA, tener la opción de, en tiempo real, indicar si esa muestra es válida en función de esos límites legales para exportar a un país o a otro en función un poco de su legislación vigente y en tiempo real. Por supuesto, además,
aprovechando todos los datos consolidados de diferentes empresas y de forma anónima, tanto CNTA como otros actores tienen la posibilidad de analizar toda esa información y ver tendencias de cómo parámetros críticos de plaguicidas o de patógenos o otros que a mí se me escapan un poco, sinceramente, pues cómo evolucionan y qué acciones tiene que tomar CNTA como centro tecnológico para ir un pasito por delante y sugerir planes de acción, sugerir acciones para, como digo, ir por delante de tendencias que, gracias a toda esa información consolidada, no solo de una planta, sino de muchísimas de ellas, pues permiten aportar un mayor valor a los datos ya recogidos. ¿Vale? Para terminar de explicarlo, traigo un breve vídeo de 2 minutitos. CNTA y el ARA estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma tecnológica para el control y análisis de toda la información relativa a la calidad y seguridad alimentaria que se genera a lo largo del proceso productivo de una industria alimentaria. En concreto, lo que se trata es de tener en un sistema integrado toda aquella información proveniente tanto de los proveedores de materias primas, de los proveedores de la industria, como toda la información generada a lo largo del proceso productivo, todos los controles de proceso que se establecen y aquella información proveniente de colaboradores tecnológicos externos, como por ejemplo los resultados de análisis de laboratorio de producto terminado. La solución que CNTA y el ARA estamos desarrollando va a integrar datos de sensórica, tanto en campo como en fábrica, de parámetros críticos de proceso, los propios registros de control de calidad que se realizan en la empresa alimentaria y, por supuesto, los análisis externos que se puedan realizar en un centro como puede ser el propio CNTA. El objetivo último de esta plataforma es disponer de toda la información relativa a calidad y seguridad alimentaria integrada en un sistema y generada en el menor tiempo posible, en tiempo real, de tal forma que nos permita analizar los datos y comparar los datos de la materia prima, de producto terminado, incluso compararlos estos con lo que son los límites de los parámetros que marca la legislación o las normativas para ver si existe alguna incidencia o incumplimiento que nos permita tomar de una forma rápida las decisiones necesarias para solventar esta incidencia. El disponer de toda la información integrada de esta forma nos facilita asimismo todo lo que es el seguimiento de la trazabilidad del producto desde su origen hasta el final. Esta solución va a suponer un primer gran paso en lo que es la digitalización del sector alimentario y, por supuesto, es un primer peldaño en el camino hacia la industria 4.0 dentro del propio sector. Perfecto. Nada, ya para terminar, una última diapositiva muy rápida. El vídeo ya me consta que hemos repetido conceptos, pero bueno, como es muy agradecido, pues lo he puesto. Que al final esto de irnos a todos a hablar es un poco cansado muchas veces. Los beneficios, yo creo que todos con lo que os hemos trasladado en el vídeo y en la ponencia anterior están claros. Al final, automatizar, digitalizar, lo que te permite es quitar a los diferentes responsables de cada área de tareas que no aportan ningún valor y son tareas administrativas, con la información que requieren cuando la requieren para tomar decisiones. Esas decisiones, por supuesto, luego vienen con acciones concretas que vía, como conocéis, Lean Manufacturing y metodologías de mejora de procesos, se puede conseguir reducir tiempos de cambio, mejorar las tareas de mantenimiento preventivo y la eficiencia del propio departamento, es decir, una serie de figuras clave que creo que van a conseguir y van a ser un pilar para conseguir industrias más eficientes. Todo lo que he ido hablando, con esto ya termino, en la presentación lo vamos a llevar a un caso práctico que va a presentar ahora mismo Raúl, de la empresa Viscofan, en el cual va a haber un poco también ese recorrido que han tenido desde digitalización hasta empezar a incorporar o empezar a trazar un poco la hoja de ruta de lo que la 4.0 entienden que va a suponer, hasta donde saben ahora, por supuesto, les va a suponer a ellos en su empresa y en su futuro. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestro caso real y bueno, por organizar este tipo de jornadas que yo creo que son muy enriquecedoras para todos nosotros, ¿no?
Como bien dice Íñigo, os voy a comentar un caso ya real y de alguna manera terminado de la implantación del MES. Bueno, la implantación, el análisis, la definición y la implantación del MES en todas las plantas del grupo Viscofan, y ahora cómo de alguna manera lo estamos ligando a las tendencias que están llegando de la industria 4.0, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a contar 4 pinceladas de lo que es la empresa Viscofan para los que conozcáis más o menos. Pues bueno, somos el líder global de envolturas artificiales, el único fabricante con tecnología propietaria de todas las familias de envolturas customizadas. Vendemos a más de 100 países, estamos en 9 países con 17 plantas productivas y en 13 países con oficinas comercializadoras. Por otro lado, pues bueno, en cuanto a nuestra misión, atender las necesidades de la industria mundial de alimentación con envolturas artificiales y generando valor para nuestros stakeholders. La cadena de valor donde nos encontramos, pues bueno, estamos entre lo que serían nuestras materias primas, que es el colágeno o la celulosa de los árboles, y el procesador cárnico, ¿vale? No vamos al consumidor final. Respecto a nuestra visión, pues bueno, tenemos 4 tipos de productos: celulosa, colágeno, fibrosa y plásticos, para diferentes aplicaciones cada uno de ellos. Y luego, pues bueno, aquí en este mapa se puede ver dónde estamos distribuidos alrededor del mundo con las plantas productivas y las oficinas comercializadoras. Un dato curioso, pues bueno, que nuestra producción anual puede dar la vuelta al mundo más de 1000 veces, ¿no? Es un dato, sin más, curioso. Y finalmente, un dato de la tendencia creciente en cuanto a personal, ¿no? Está un poco desactualizado, pero bueno, también hacer hincapié a que tenemos fuerte presencia europea y también a nivel de España. Y bueno, pues ya vamos a lo que nos interesa, ¿no? Nuestro caso práctico, en el cual teníamos una situación inicial hacia 2007-2008, en el que teníamos plantas totalmente distribuidas por el mundo, las cuales habían sido adquiridas por Viscofan porque no habían sido construidas desde cero. Por tanto, tenían sistemas totalmente heterogéneos, los cuales eran imposibles de consolidar información aquí en nuestras oficinas corporativas y, desde luego, imposible de analizar dicha información, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué necesitábamos? ¿Cuál era nuestro objetivo? Necesitábamos digitalizar la información de todas esas plantas y a la vez homogenizarla para ser capaces de analizarla, tener maestros comunes y bueno, ser capaces de saber lo que está pasando alrededor del mundo en nuestras plantas, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues cómo hacerlo, primero que nada dijimos, necesitamos un sistema único. Este sistema único tiene que ser un MES. Pensamos en desarrollarlo a medida con un proveedor de confianza, aquí pues bueno, con el ARA CIC, que nos han acompañado desde el análisis, desarrollo y plantación en todas las plantas. Necesitábamos, por supuesto, que fuera multidioma, porque bueno, cada planta tiene que tener el mismo sistema en su idioma. Los usuarios van a ser los usuarios de ese país, no van a saber español ni inglés. Los chinos, pues bueno, tienen que verlo con sus casitas y sus dibujitos y cada cual en su idioma correspondiente. Por supuesto, muy fácil de utilizar porque va desde el último operario hasta el mando intermedio y del mando intermedio al CEO de cada una de las plantas, y muy configurable, lo máximo posible. Entonces, este era el objetivo. A partir de ahí, pues bueno, ¿qué planificación hicimos? Lo primero que todo dijimos, necesitamos una planta piloto, un caso de éxito. Dijimos, pues qué mejor que cerca de casa, ¿no? Cerca de casa fue en Caseda, la planta, además una de las mayores del grupo. Y no solo pensamos en el cambio tecnológico, sino también en la gestión del cambio. La gestión del cambio en este tipo de proyectos es muy importante, porque la gente va a pasar de escribir en un papel y un boli a trabajar con herramientas informáticas, ¿no? Y luego, por otro lado, el tercero de los puntos, el apoyo de la dirección. Eso es muy, muy importante cuando se va a llevar a cabo una gestión de cambio de este tipo. Requisitos a cumplir, pues bueno, una serie de líneas, aunque realmente eran muchas más. Pues bueno, necesitábamos informar de la eficiencia y productividad, necesitábamos un sistema de control de calidad lo más automático posible, ¿vale? La trazabilidad del producto desde nuestra materia prima hasta nuestro cliente final, poder analizar toda esa información, y la unidad del dato, uno de los temas más importantes. Cuando tú tienes plantas distribuidas alrededor del mundo, es muy importante que el dato sea único y que los maestros de información sean únicos.
Y respecto bueno, a la arquitectura IT, ¿no? Pues vimos necesario que los CPDs estuvieran on-premise en cada una de nuestras fábricas y no depender de los cortes de red. Las fábricas trabajan 24/7 y no podemos depender de cortes de red para que los sistemas funcionen. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, hemos llegado a 2016 y de alguna manera hemos conseguido el objetivo, ¿no? Tenemos todas las plantas con el mismo sistema, lo cual podemos decir que hemos cumplido con la demanda de nuestros responsables de negocio y además hemos alineado nuestros proyectos de informática a la estrategia de negocio, ¿vale? Así somos desde IT, pues bueno, se puede ver como proveedor de servicio, pero también impulsor de la estrategia de negocio. Y decimos, ¿y ahora qué? ¿Hemos acabado? ¿Ya no tenemos nada que hacer? Pues bueno, pues no es así, ¿no? La realidad es que bueno, pues que como hemos ido hablando en todas estas ponencias, pues han venido una serie de tendencias. Es clara que la sociedad está conectada, la sociedad está cada vez más conectada. Podemos ver aquí, por ejemplo, en este gráfico, el efecto multiplicador de la conectividad del Internet de las cosas. Hacia 2014 se estimaba que cada uno de nosotros teníamos un dispositivo y se prevé que en 2020 cada uno ya tengamos 6. O sea, el efecto multiplicador de la información es tremendo. Lo cual también nos lleva a ver el crecimiento exponencial de la información, ¿no? Aquí no sé si podéis llegar a ver, pero el 90% de la información generada en el mundo ha sido generada en los últimos 2 años, ¿vale? Y de ese 90%, el 80% es dato no estructurado, ¿vale? Es muy importante que toda esa información sea posible analizarla y eso nos lo va a permitir el Big Data. Y luego, finalmente, como paraguas de todo ello, está la ciberseguridad. Aquí, de nuevo, no sois capaces de ver, pero bueno, simplemente podéis ver la tendencia de la cantidad de ciberataques que están sucediendo, ¿vale? Para cada año va creciendo la cantidad de ciberataques y es muy importante ver la ciberseguridad como paraguas al resto de tecnologías. La información es muy importante. Ligado a todo esto y con todo lo que se habla de la industria 4.0, pues bueno, decimos, tenemos que empezar a pensar en la industria 4.0, ¿no? Y la industria 4.0, como ya se ha ido diciendo, pues bueno, tiene un enfoque global, ya que cubre el sistema de valor completo, ¿vale? Desde nuestro proveedor hasta el cliente, pasando por nuestras fábricas, la gestión logística y todo lo que ello conlleva. No tenemos que pensar solo en nuestra fábrica cuando hablamos de Industria 4.0. Industria 4.0 es el sistema de valor completo. ¿Y esto cómo se puede llevar a cabo? Pues con una serie de habilitadores tecnológicos que son los que hemos visto antes, el Big Data, Internet de las cosas, el Cloud Computing y el paraguas de la ciberseguridad. Viendo todas estas tendencias y de alguna manera la necesidad de subirnos al carro, dijimos, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra empresa? Pues bueno, gracias a una consultora tecnológica, lo que hemos hecho es definir un modelo de pasos a seguir, unas pautas a seguir. Primero que nada, el diagnóstico de cómo están nuestras plantas actualmente, ¿vale? A nivel tecnológico. Después tenemos que compararnos con una empresa modelo que se acerque a nuestro tipo de empresa para luego poder analizarlo e identificar una serie de oportunidades de mejora. Y después de analizar e identificar esas oportunidades de mejora, ver cuáles pueden tener mayor impacto en nuestro negocio y transformarlas en proyecto. Esos proyectos de alguna manera serán los que nos aportarán esa ventaja competitiva que necesitamos en nuestras empresas. ¿Dónde estamos en Viscofan en ese camino? Ya hemos buscado una alianza para llevar a cabo ese diagnóstico. Lo hemos realizado en una serie de plantas que hemos seleccionado que sean lo más heterogéneas posibles para que el diagnóstico sea lo más fructífero posible. Nos hemos comparado con empresas modelo que puedan ser parecidas a la nuestra y ahora nos encontramos en el punto naranja. Estamos identificando esas oportunidades de negocio, ¿vale? Una vez identifiquemos esas oportunidades de negocio, seleccionaremos las que mayor impacto tengan y las convertiremos en proyecto para ejecutarlas. Y bueno, de alguna manera, también por el camino hemos aprendido una serie de lecciones. Una serie de lecciones que, bueno, para trasladároslas, que quizás os sean de utilidad, es muy importante que estos proyectos no se vean como un proyecto de informática. Es un proyecto que es muy importante que desde IT se colabore con todas las áreas funcionales.
y sobre todo entre IT y operaciones, ¿vale? Va a ser una relación muy estrecha. Antes eran dos mundos totalmente diferentes y cada vez están más unidos. Por otro lado, está claro que van a ser necesarios nuevos roles, ya se han comentado antes, y además va a ser necesario formas de pensar, cambios en las formas de pensar. Nuevos roles, por ejemplo, matemáticos, científicos de datos, que sean capaces de modelar la información, analizarla. Cultura funcional de reactiva a preventiva. Concienciar de la importancia de la seguridad, es muy importante. Ser capaces de aceptar una solución cloud dentro de nuestra empresa. Y luego, de alguna manera, adaptar los conocimientos IT a nuevas tecnologías. Y finalmente, y no menos importante, la innovación continua dentro de la empresa, ¿vale? Y bueno, de alguna manera, una vez estamos ya dentro de la industria 4.0, pues bueno, decimos, ¿y qué más, no? Pues ¿qué más? Pues tenemos la robótica colaborativa, la realidad aumentada, el additive manufacturing, son tendencias que ya están cerca de nosotros, que las podemos empezar a utilizar, pero sobre todo el mensaje a transmitir es: tenemos que entrar en un flujo de análisis, mejora, resultados continuo, con una innovación continua y que nos dé una ventaja competitiva a nuestras empresas, ¿vale? Y con esto he terminado. Vale, muchas gracias.